solo por tu gracia. Señor, cuánto te necesitamos. Y en este día, antes de empezar a estudiar tu palabra, Padre, queremos pedirte perdón si en algo te hemos fallado hasta este día, Señor. Si en nuestra vida ha habido pecado de alguna manera, Señor, por favor, perdónanos. Límpianos, lávanos, Señor. Dios mío, sigue haciendo esa obra gloriosa que solo tú puedes hacer, Señor. Y es transformar, Dios mío, un pecador en santo, Señor. Por favor, ayúdanos cada día a caminar de tu mano, haciendo tu voluntad, Señor. Queremos aprender de ti, queremos entregarnos a ti, queremos caminar contigo, queremos vivir contigo, Señor. Padre, yo pido tu bendición para la congregación, para cada persona que está aquí, para los que están desde sus casas, Señor. Pido tu bendición, Padre. Te amamos, Señor, que hoy sea un día de poder aprender a llevar la palabra a otros, de poder aprender a estar preparados para dar razón de nuestra fe, que podamos compartir las buenas nuevas de Jesús, Señor. Pido que tu presencia esté con nosotros, Dios mío, y Señor, bendice nuestro país. Pedimos tu bendición para Colombia. Pedimos bendición, Padre, para cada habitante, aún para cada extranjero que vive aquí, Señor. Pedimos tu bendición, que tu bendición sea sobre nuestros gobernantes, sobre las personas que están en eminencia, Señor, para que vivamos quieta y reposadamente, Padre. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos nuestra salud, por favor, cuida de ella, Señor. Protégenos de todo mal, de todo peligro, Señor. Y oramos, Señor, que tu sanidad esté sobre la iglesia, sobre cada hermano, sobre cada familiar que pueda estar padeciendo por alguna u otra razón en su salud, Dios. Y oramos por aquellos que están abatidos, que están tristes, para que mi Rey tú les concedas el gozo que viene de ti, para que tú les concedas la fortaleza que viene de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, y bendice la iglesia, bendice la congregación. En todo sentido, Señor, que tu bendición repose sobre cada uno de ellos, Dios amado. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy buenos días para todos. Por favor, tomen asiento, pónganse cómodos. Pónganse cómodos, por favor. Muy bien, en este día, antes de empezar con los anuncios, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a Julián y a su familia. Su papi partió a la presencia del Señor el día de ayer. Queremos decirte que te queremos, que te apreciamos, que queremos acompañarte en este duro momento para ti y para los tuyos, y que el Señor sea trayendo fortaleza y consuelo para ti y para tu familia, Julián. Lamentamos mucho eso y que el Señor sea dándoles mucha fortaleza en este tiempo. Muy bien, les invito para que a la salida estemos manifestando nuestro sincero cariño para Julián, para que le manifestemos que le acompañamos en este tiempo de dolor. Recordemos que somos una iglesia, somos hermanos, y también reímos, pero también lloramos juntos. Bueno, muy bien, les recordamos nuestros horarios. Estamos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana, teniendo nuestra reunión para todas aquellas personas que desean asistir presencialmente, cordialmente bienvenidos, y también para los que están desde sus casas, les saludo, un abrazo gigante. Esperamos, ansiamos pronto verlos aquí. Yo espero que con el favor del Señor, a medida que avance también el tema de la vacunación, ya muchos puedan decidir venir, ya teniendo la vacuna y tenemos aquí las medidas de bioseguridad, que podamos venir. Mis hermanos, también les invito a que reflexionemos en algo, si podemos tener el cuidado que se merece, pero también meditemos que muchas otras actividades las llevamos a cabo y no podemos dejar a un lado la iglesia, porque es una orden del Señor que nos congreguemos. Y si ya tenemos toda la facilidad de poder estar, si estamos vacunados, por favor vengamos a la iglesia, congreguémonos, porque también es algo que el Señor ha ordenado. Y estamos los miércoles, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche, teniendo alguna reflexión corta para que meditemos en la palabra del Señor. Muy bien, vamos entonces a entrar en materia con el mensaje que el Señor nos ha dado para el día de hoy. Y quiero empezar con algunas preguntas. Y quiero que usted medite en ellas en este día domingo. ¿Alguna vez a usted le han preguntado, usted por qué cree lo que la Biblia dice?
¿Le han hecho esa pregunta? A mí me la han hecho varias veces. También me han preguntado, ¿usted no cree que ese es un libro inventado por hombres? ¿Le han hecho esa pregunta? A mí me la han preguntado varias veces. ¿No le han dicho, oiga, ese cristianismo y ese tal Jesús es un invento para manipular las masas? ¿Le han dicho? Son cosas que la gente a veces nos pregunta y a veces pues nos dicen como manera de decirnos, usted está en el lugar equivocado, usted no debería estar creyendo en esas cosas porque la religión es el opio del pueblo, dicen algunos. Pero ¿sabe una cosa? Estas dudas no son nuevas. Esto no es algo que solamente se nos haya dado a nosotros. No es algo que solamente le suceda a usted y a mí. Es algo que ha venido sucediendo durante muchos años. La gente duda, cuestiona acerca de la realidad del Evangelio. La gente pregunta, la gente se inquieta. La gente a veces quiere como decirle, usted con esa cara de felicidad que tiene y usted no sabe que lo que está creyendo es una mentira. Hay personas que quieren hacernos salir de nuestra fe y yo siempre digo que hay dos tipos de personas que dudan. Los que me conocen ya saben cuál es mi respuesta. Hay personas que dudan sinceramente. Es que tengo una duda acerca de Dios, tengo una duda acerca de la fe, tengo una duda acerca de la existencia. Y esas dudas son sanas, mis hermanos. Pero hay otro tipo de personas que aunque usted le aclare sus dudas, nunca van a aceptar que su respuesta es clara. Con esas personas yo digo, no hay que perder el tiempo. Las personas que siempre van a decir un no y cuestionan a pesar de que usted le muestre claramente las cosas, con esas personas no hay que perder el tiempo, porque por más de que usted les diga las cosas claramente, nunca van a aceptar que usted les está diciendo las cosas con claridad. Pero con aquellos que tienen dudas sinceras, a esa gente hay que dedicarles tiempo. A esa gente hay que sentarse, permitirnos escuchar sus dudas, poder abrirles la Biblia, orientarles. Con esa gente sí hay que dedicar tiempo. Pero quiero empezar con algo que dice el apóstol Pedro, aunque vamos a seguir con el libro de Hechos, pero quiero que abramos nuestra Biblia en 1 de Pedro 3, versículos 15 y 16. 1 de Pedro 3, 15 y 16. Esta carta de Pedro ya la vimos completa, ya hicimos aquí un estudio completo de 1 de Pedro hace ya algunos meses, pero quiero que vayamos a este par de versículos que son súper importantes en relación al tema que hoy vamos a tratar. Dice la Escritura en 1 de Pedro 3, 15 al 16, dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y ojo a lo que sigue ahí. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Mire lo que nos está diciendo la Biblia acerca de, hay personas que nos van a preguntar acerca de por qué creemos y por qué tenemos esa esperanza. Eso nos va a suceder bastante. Hay gente que le va a decir usted por qué anda con esa cara de ponqué todo el día. Yo quiero saber usted por qué está tan tranquilo con tantos problemas que hay. Yo quiero saber esto, yo quiero saber usted por qué cree en Jesús. Y eso sucede, mis hermanos. Pero ojo este detalle, mire, ¿qué nos dice la Biblia en este versículo? Nos dice cómo debemos estar preparados. ¿Cuántas veces o en qué tiempo? Siempre, siempre. Miren, mis hermanos, yo no sé, pero si a usted le pasó, pero a mí me pasó durante mucho tiempo. Yo pensaba que yo tenía que creer tan solamente porque sí. No, crea porque sí, ya no pregunte, usted solo crea. Y muchas veces yo viví y mucho tiempo duré creyendo de esa manera. Yo creí porque sí, ya, punto. Pero ahí es cuando empezaron los escépticos a ganarme en el round de las dudas. Una vez me acuerdo en Profamilia, yo trabajé allá varios años, tenía un compañero y él empezó con sus preguntas súper, hiper, mega corchadoras.
O sea, es que se buscan las preguntas más tesas para corcharlo a uno. Y me hace esta pregunta. Bueno, le voy a hacer una pregunta ya que usted está creyendo en la Biblia. Yo no creo en la Biblia, pero le voy a hacer una pregunta. Y yo todo contento, no, hágale, mándela, que le tengo la respuesta. Me dice, la Biblia dice que Caín mató a Abel. Y le dije, sí, claro, la Biblia lo dice. Bueno, la Biblia dice que Caín salió huyendo y tenía miedo de que lo mataran. ¿Y quién lo iba a matar si solo estaban ellos dos? ¿Y yo qué? Me corchó. Yo, carambas. Pero sin embargo, yo no me quedé con esa. Yo dije, bueno, no tengo la respuesta, pero voy a averiguarlo. Sin embargo, él estaba buscando, diciendo, mire, la Biblia tiene errores. Pues resulta, si usted le hacen esa, ¿quiere saber la respuesta? La respuesta es que cuando la Biblia nos habla de ese suceso, no quiere decir que ellos sean los únicos que habían. Es más, ahí mismo dice la Biblia que Caín le pide a Dios que él pueda ir a un lugar y que no lo maten. Entonces la respuesta está ahí mismo. Él mismo está diciendo que tenía temor que lo mataran, es porque había más personas. ¿Sí me van a entender? Si no hubiera más personas, pues él no tendría miedo de que lo mataran. Entonces, miren, usted se va a encontrar con ese tipo de personas. Y qué bueno que nosotros, por eso el eslogan de esta iglesia es amamos al Dios de la Biblia. Porque nosotros debemos leer la Biblia. Nuestra fe debe estar fundamentada en las Escrituras, para nosotros poder dar razón de nuestra fe. Y Pedro dice aquí en este versículo, voy a repetir, dice, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, dice la Biblia. Estén siempre preparados. Usted se va a encontrar con los de Transformers, los Decepticons. Usted va a encontrar con escépticos en todo lugar, los escépticos. No, yo no creo eso, eso es un cuento de hombres, no, eso es pura mentira, ya le van a sacar la plata, eso es carreta. Con puros escépticos se va a encontrar. Pero la Biblia dice que debemos estar preparados. Bien, este sermón de hoy, yo quiero con ayuda del Señor motivarle y fomentar en usted el deseo de poder ser alguien que argumenta el por qué cree lo que cree. Quiero motivarle hoy a que eso suceda en sus vidas. Que usted pueda argumentar por qué cree lo que cree. Que la gente no diga, no, allá va ese bobito que cree porque sí. No, yo sé que estoy creyendo porque yo sé lo que he creído. Que podamos ser personas firmes en nuestra convicción. Ahora, Pedro nos dice algo importante después del punto y coma. Dice, pero háganlo ¿con qué? Con humildad y respeto. Y a veces ese es el gran problema. Que a veces nos volvemos personas que podemos argumentar, pero no lo hacemos con humildad ni con respeto. Y debemos tener cuidado, porque en la apologética, así se llama en la teología, la apologética, cuando hacemos defensa de la fe, muchas veces nosotros somos como Pedro cuando capturaron a Jesús. ¿Se acuerda qué hizo Pedro con ese soldado? ¿Alguien recuerda qué pasó con... ¿Qué pasó, Albeiro? ¿Nos recuerdas? El primer torero de la Biblia mochó una oreja. Pedro, en lugar de presentar defensa, sacó una espada y que le cortó la oreja. Entonces, debemos tener cuidado, no sea que nosotros en lugar de ganar a nuestra persona que duda, lo que estemos haciendo es herirlo, lo que estemos haciendo es haciéndolo sentir humillado. No debemos hacer eso. Pedro dice que a la hora de presentar defensa de nuestra fe, debemos hacerlo con humildad. Con humildad. Mira, a mí una cosa que a mí me ayuda, sobre todo cuando estoy hablando con alguien que ha cometido pecado, es recordar que Dios también me sacó a mí de las más densas tinieblas.
Por eso debemos ser humildes. Yo no le estoy hablando a alguien desde la posición en la que yo le diga, tú eres un pecador, pero yo soy inmaculado. No nos equivoquemos, porque todos hemos sido redimidos y hemos sido sacados de estar sumergidos en el pecado. La Biblia dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable, imagínense eso. Entonces la humildad nos debe hacer recordar que esa persona a quien le estoy hablando, que esa persona quien tiene dudas, yo quiero que esa persona esté reconciliada con Dios. Y que algún día yo estuve como esa persona o peor. Recordemos eso. Hay un teólogo que dice que cuando nosotros le hablamos a la gente que no conoce a Dios, es como si un leproso que ha sido curado le contara a otros leprosos dónde ir a encontrar la cura. ¿Sí me hago entender? Y es con esa humildad que debemos hablarle a la gente. Con esa humildad, entendiendo que las personas tienen luchas, las personas tienen dudas, las personas tienen dolor, las personas sufren muchas cosas. Debemos ser humildes a la hora de hablarles. Y también dice, con respeto. Miren, ayer leía una publicación de un pastor que se llama, es de apellido Núñez, y él dice que cuando en las discusiones acerca de la Biblia, ya los argumentos son acerca de nuestra persona, es porque ya esa persona perdió los argumentos que podía presentar en contra de Dios. Entonces empiezan a atacar a la persona, no, es que usted es un mentiroso, es que usted me está haciendo eso porque usted, ya empiezan a atacar a la persona. Entonces debemos entender que cuando nosotros damos razón de nuestra fe, debemos hacerlo con humildad y con respeto. Si la única forma de ganar a una persona es insultándola o haciéndole sentir terriblemente, pues créame que esa no es la manera. Pedro dice, presenten, den razón de su fe, de su alegría, den razón de eso, pero háganlo con humildad y con respeto. Mis hermanos, debemos estar listos para dar una explicación de por qué creemos lo que creemos. Que no le pase a usted lo que me pasó a mí. Que le hacen esas preguntas y uno queda como, uy, caramba, me desbarató. ¿Sí? Debemos ser personas creyentes que podemos tener argumentos claros del por qué creemos lo que creemos. Ahora sí, acompáñenme a Hechos 13, quería hacer esta pequeña introducción, para que podamos ver en Hechos 13, versículos 30 al 32, cómo Pablo justamente está argumentando el por qué cree lo que cree. Pablo era un teso en argumentar, un teso. Si usted quiere aprender a argumentar su fe, mire lo que hace Pablo cuando va a las sinagogas. Mire lo que él hace cuando se presentó ante los filósofos. Un hombre muy fuerte para argumentar su fe. Pablo dijo, yo sé muy bien en quién he creído. Imagínense. Usted no creo que puedas hacerme cambiar de parecer, porque estoy absolutamente convencido de que Jesús es quien dice ser, y estoy absolutamente convencido de que la Escritura es la palabra de Dios, y yo sé muy bien en quién he creído. Entonces ahora sí vamos a Hechos 13, 30 al 32. Dice la Biblia, allí en Hechos 13, 30 al 32, lo siguiente. Permítanme, lo busco por acá. Dice, pero Dios lo levantó de los muertos. Es más, lea conmigo desde el 29, mejor. Dice, una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Entonces, ojo a ese detalle. Pablo acababa de decir en el versículo 29 que Jesús claramente había muerto. Pero él empieza a argumentar el por qué es tan importante que Jesús no se haya quedado en una tumba. Y él quiere llevar a esas personas a quienes está predicando a descubrir una verdad
que les va a salvar la vida. Pablo está argumentando y argumenta con claridad y empieza con una palabra que es la palabra pero. ¿Por qué dice pero? Porque en el 29 acababa de decir que Jesús estaba en una tumba. ¿Qué es lo natural cuando alguien fallece? Que se quede en la tumba. Que ahí haya finalizado su ciclo de vida aquí en la tierra. Eso es lo normal. Sin embargo, Pablo pone un pero. Y él dice en el 30, pero Dios lo levantó de los muertos. Imagínense, lo natural es que una persona fallezca y vaya a la tumba. Pero en el caso de Jesús no fue así, porque Jesús fue levantado de los muertos. Mire lo primero que dice. Pablo está diciendo que en ese argumento, eso es lo más importante, que Jesús fue levantado de los muertos. ¿Por qué era importante decir que Jesús se levantó de los muertos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué es tan importante para usted y para mí que Jesús haya sido levantado de los muertos? Muy bien, muy bien. Es una buena postura. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Muy bien, también. Es una buena postura. ¿Alguien tiene alguna otra? La fe sería en vano. Bueno, muy bien, también. Pues ¿sabe una cosa? Lo que nos está mostrando la resurrección de Jesús es que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Eso es lo que Dios nos quiso demostrar con la resurrección de Cristo. Que Él verdaderamente es Hijo de Dios. Mire, usted en el Evangelio va a encontrar 3 momentos en que Dios respalda a Jesús como su Hijo. La primera, ¿se acuerda que Él se bautiza? Y en el bautismo se oye una voz en lo alto que dice algo tremendo. ¿Qué dijo esa voz? Este es, ¿quién? Mi Hijo amado. ¿Y qué pasaba con ese Hijo en quien tengo qué? Mucha complacencia. Dios da testimonio de su Hijo. Por eso no cualquiera puede atribuirse que es el Mesías. Dios dio testimonio de su Hijo. La segunda vez, ¿se acuerda por allá en un monte donde Él se transfigura? Frente a 3 de sus discípulos. Y ellos lo ven en la gloria. Dicen que lo vieron transformado. Y de repente se oyó otra voz. ¿Y esa voz qué decía? ¿Quién lo recuerda? Dijo otra vez, este es mi Hijo amado, pero ya no dice que tiene complacencia, dice, a Él escuchen. Es Dios dando fe de su Hijo. ¿Por qué dice Dios que escuchen? Porque cuando Jesús se transfigura, se le aparecen 2 personas muy importantes en la historia de Israel. Se aparece Moisés y se aparece Elías. ¿Se acuerda? Cada uno de ellos representa una temporada de Dios. Moisés representa la ley y Elías representa la época de los profetas. Cada uno de ellos debió ser escuchado como un enviado de Dios en el tiempo en que estuvo en la tierra. Pero ahora Dios dice, escuchen a Jesús en este tiempo, porque Él es mi Hijo. Y vamos para la tercera. La tercera vez en que Dios declara que Jesús es su Hijo es cuando los levanta de los muertos. ¿Sí me está haciendo entender? La evidencia clara de que Jesús es el Hijo de Dios es que constantemente Dios dio testimonio de que eso era así. En su bautismo, en su transfiguración y cuando Él es resucitado. Ya se me va a entender un poco más. Acompáñenme a Romanos 1, versículo 1 al 4. Romanos 1, versículo 1 al 4. Yo sé que, espero que no se enrede con lo que le estoy diciendo, porque lo que yo estoy deseando es que usted pueda formar
esa persona que puede argumentar su fe. Y mire lo que Pablo hace. Pablo está diciendo, yo creo y vengo a anunciarles que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Primero, porque Dios lo levantó de los muertos. Es la primera razón. Mire lo que dice Romanos 1, del 1 al 4. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Y ojo lo que va a decir Pablo ahí. La buena noticia se trata de ¿qué? ¿Se trata de posesiones? ¿Se trata de sanidades? ¿Se trata de superar los problemas? Eso viene con el Evangelio. Pero ¿qué es lo importante? Se trata acerca de ¿quién? De su Hijo, de su Hijo. Y dice, en su vida terrenal, él fue descendiente del rey David. Y quedó demostrado que era ¿quién? ¿Cuándo quedó eso demostrado? Cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Y Pablo dice, y su nombre es Jesucristo. ¿Sí se da cuenta? Pablo argumenta sin vacilaciones. Jesús es el Hijo de Dios porque Él fue resucitado de los muertos. Ese es el mensaje que Dios quería darnos a través de la resurrección. Y entonces aquí viene algo muy importante, mis hermanos. Qué trascendentales entonces se convierten las palabras, las profecías y las advertencias de Jesús. Si alguien viene hoy en día y dice que es el Mesías, pero muere y queda en la tumba, me cuesta trabajo creer que lo que dijo era verdad. Sin embargo, Jesús claramente dijo, yo voy a poner mi vida y al tercer día voy a volver a tomarla. Y él dijo que en un tiempo más adelante habría un gran juicio para la nación de Israel. Y él dijo que habrá un juicio para pecadores y redimidos. Y él dijo que vendría por su iglesia. Dígame si esas palabras no toman una relevancia muy fuerte al saber que él en verdad es el Hijo de Dios. Es que solo tenemos dos opciones. O lo aceptamos o no le creemos. Pero no podemos estar a medias. Solo podemos estar en esos dos grupos. Quiera Dios que todos hoy estemos en el grupo de los que creemos que Él es el Hijo de Dios. Pablo está argumentando que Él es el Hijo de Dios porque lo levantó de los muertos. Mis hermanos, hoy en día, usted mira la tumba de Buda y ahí está Buda enterrado. Usted mira la tumba de otros grandes pensadores en la historia, de Hitler, aunque Hitler no se sabe dónde está enterrado. Pero sin embargo, usted puede mirar grandes figuras relevantes de la historia y están muertos. Pero no hay una tumba donde esté el cuerpo de Jesús. Su resurrección es un grito del cielo diciéndonos, Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. La resurrección es la evidencia más contundente de que Él es quien dijo ser. Su resurrección nos asegura que su sacrificio fue aceptado por Dios. Si Dios lo levanta es porque su ofrenda por el pecado fue satisfactoria para Dios. Por eso Dios vindica su muerte. Usted mira ahí en Isaías capítulo 53, que hoy no lo vamos a leer, pero ese es un versículo, un capítulo mesiánico por excelencia. Y el Señor dice por labios de Isaías, cuando mi siervo haya puesto su vida por expiación, dice que Él le va a dar un lugar con los grandes. ¿Por qué? Porque Él murió sin pecado. Murió sin cometer un solo pecado. Y por eso cuando Él muere, ¿sabe? Dios aceptó su muerte y su sacrificio con placer. Porque su ofrenda fue perfecta por el pecado. Perfecta. Por eso en la ley de Moisés se estableció que para ofrecer un sacrificio por el pecado debía ser un animal sin defectos. Se puede leer eso en la ley.
sin defectos. ¿Por qué? Porque Dios estaba apuntando a través de esos sacrificios que Él mismo ofrecería un cordero sin mancha, sin defecto. Eso es lo que Él estaba queriéndonos enseñar. Su resurrección, entonces nos asegura que su sacrificio es aceptado por Dios. Como decía Freddy, si Jesús no hubiera sido resucitado, ¿sería en vano nuestra fe? Hoy en día yo puedo estar seguro de que en Jesús hay perdón de pecados porque Dios lo levantó de los muertos. Yo puedo estar seguro. Yo sé que Él está sentado a la diestra de Dios y Él intercede por mí siempre. Pero ¿qué tal este otro versículo? Acompáñeme a Mateo 27, 50, 52. Si no lo quiere buscar, lo puede leer en la pantalla. Mateo 27, 50 al 52. Mire lo que pasó cuando Jesús murió. Dice, entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Este versículo es supremamente complejo, pero déjeme, trato de explicarle cosas que hay allí que ayudan a este mensaje. ¿Cuándo se rasgó el velo? ¿O usted sabe para qué era el velo? ¿Para qué era el velo en ese lugar? ¿Quién podía entrar a ese lugar solamente? ¿Para qué? Era para presentar el sacrificio anual por el pecado del pueblo. Cuando el cordero pascual era sacrificado, solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar con la sangre y vaciar esa sangre sobre el propiciatorio. Solamente eso sucedía ahí. Era un lugar supremamente santo. Pero la Biblia nos dice que cuando Jesús muere, ese velo se rompió. Ahora quiero que se note un detalle que para mí es precioso. ¿De dónde a dónde se rompió? De arriba a abajo. ¿A usted no le parece que eso tiene un mensaje para nosotros? ¿Qué significa que haya sido roto de arriba a abajo? ¿Qué opina usted? Eso me preguntó. ¿Por qué se rompió de arriba abajo y no de abajo arriba? Porque fue Dios quien lo hizo. Porque es Dios quien acepta el sacrificio de Jesús y dice, ya no hay más barrera para que un pecador se acerque a mi presencia. Mire qué interesante eso. Cuando Jesús dijo, consumado es, y Él entregó el Espíritu, se rompió el velo. ¡Qué belleza eso, mis hermanos! ¿Por qué? Porque esa ofrenda de Jesús en la cruz fue suficiente para satisfacer la demanda de justicia de Dios. Eso para mí es una muy buena noticia. Pero como si no fuera poco, no voy a salirme de ese versículo un momento. Dice, la tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos, ojo con ese detalle, no resucitaron gente pecadora que murió sin creer en Jesús. Por eso mire, en ese momento habían muertos en las tumbas que murieron creyendo que vendría el Mesías. Mire, y aquí está la recompensa de esa fe. Esto es un adelanto de lo que va a pasar si usted muere y Jesús viene. Mire, su fe será recompensada con resurrección de justos. Y por eso ese versículo dice, las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. ¿Por qué Dios nos está mostrando eso con la muerte de Jesús? Primero, recuerde, el velo se rompe, hay acceso a la presencia de Dios,
Pero ¿qué está mostrando Dios con la resurrección de estas personas, de ese grupo? Que Jesús es el Salvador. Tan pronto Él muere, queda abonada a la cuenta la obra redentora de Jesús. Y Dios, para mostrar un adelanto de eso, resucita a algunos justos de esa época. No a todos, a algunos, como una evidencia de la suficiencia de la obra de Jesús. ¿Qué tal eso? ¿Usted qué haría si en un día, si hoy hubiera muerto Jesús, y su abuelita, que por años le dijo, mi hijo, crea en Jesús, crea porque Él va a venir, crea porque si usted cree en Él cuando Él venga y muera, sus pecados van a ser perdonados y usted va a ser salvo? Y usted, ¿qué, abuelita? Deje de echar cuentos, yo no creo en esas cosas. Pero resulta que Jesús muere ese día y su abuelita se murió, haga de cuenta usted, 2 o 3 días antes. Y de repente suena la puerta y es la abuela. Dígame, es que eso es lo que está pasando acá. Mire, dice que ellos resucitaron, creo que en el versículo siguiente dice que ellos fueron a sus casas, creo que lo dice. Entonces imagínese, la abuelita que nos dio Biblia toda la vida y crea, y usted, ay, no me friegue, viejita, déjeme en paz. Se muere, y cuando Jesús muere, como evidencia de que ella creyó en quien era, el Señor le da vida, y va a la casa, hello, aquí estoy. Dígame, ¿cómo quedaron esos familiares que recibieron esas personas que han muerto? Eso fue, créame, pero después de la muerte de Jesús hay también sucesos tremendos como este. Entonces, pilas a este detalle. Pablo dice en el versículo 30, pero Dios lo levantó de los muertos, y detrás de eso hay muchas cosas. Jesús es el Salvador del mundo, y Jesús es quien dice ser, porque Dios lo levantó de los muertos. Muchas veces en Semana Santa, tradicionalmente se celebra el Día de la Resurrección. Pero qué bueno que hoy podamos entender qué significa eso. Ahora miremos el segundo argumento. Versículo 31, léalo conmigo, ahí en Hechos 13. Dice, y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Mire lo que dice Pablo, actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. La segunda cosa que Pablo argumenta para presentar a Cristo a esos oyentes es que Él se apareció a muchos. Lo primero, Dios lo resucitó. ¿Cómo hace Él también para decir, yo no me estoy inventando esto? En su segundo argumento. Y Él dice, porque muchos lo vieron, porque Él se le apareció a muchos. Miren, la resurrección de Cristo no se quedó sin testigos. Es decir, que esto no es de la imaginación colectiva o de alguien que se comió unos frijoles o de alguien que se tomó un chocolate y le sentó mal. Esto parte de la evidencia clara de que hubo muchas personas a las cuales Él se les presentó resucitado. Mira, dice definitivamente que pues, Dios no quería que ese suceso se quedara sin testigos. Miren, que hoy en día usted y yo tengamos esta Biblia, que hoy en día usted esté aquí, que hoy en día usted a alguien le haya dado testimonio de Jesús, ¿sabe a qué obedece? A que hubieron testigos de la resurrección de Jesús. Es por eso. Si no, déjeme decirle que eso hubiera muerto ahí. Gamaliel, cuando está junto al Sanedrín, al consejo de sabios judíos, hablando de lo que estaba sucediendo con la iglesia primitiva, decía, miren, ustedes quieren detener esto, pero les voy a decir una cosa, hace muchos años hubieron varias personas que dijeron que eran el Mesías, pero ellos murieron, otro huyó y eso quedó así. Pero Gamaliel dijo esto, si esto es de Dios, nadie lo va a poder parar. Nadie lo va a poder parar. Ya han pasado más de 2000 años y el Evangelio sigue avanzando sin callarse. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 3 al 8.
Primera de Corintios 15, 3 al 8. Dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Y empieza la lista de testigos. ¿Lo vio quién? Después, ¿quién lo vieron? Más tarde, ¿quiénes? Véalo ahí, más tarde, ¿lo vieron quiénes? 500 de sus seguidores a la vez. Y él dice, la mayoría de los cuales todavía viven. Es decir, que cuando Pablo escribe Primera de Corintios, muchos de esos 500 estaban vivos. O sea, ¿qué buscaba Pablo con eso? Vaya y pregúnteles. Vaya, cítelos. Hable con ellos, porque muchos están vivos. O sea, esto no me lo estoy inventando yo, vaya, pregúnteles. Y dice, luego lo vio Santiago. ¿Cuál Santiago es este? El hermano de Jesús, ya vamos a hablar de eso. Y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Se está refiriendo a Pablo. Entonces, pilas a esta lista de testigos. No es la lista de aquellos que son fáciles de convencer. Déjenme, le voy a explicar mi punto. Primero a los 12. ¿Quiénes eran los que salieron corriendo cuando capturaron a Jesús? ¿No fueron ellos? ¿No fueron los 12? ¿Quiénes eran los que estaban incrédulos antes de que Jesús se les presentara? ¿No eran los 12? Pero, ¿qué hicieron los 12 después de verlo resucitado? ¿Se amedrentaron o qué cambió en sus vidas? ¿No fueron llenos de valentía, de denuedo, de pasión por lo que acababan de presenciar, de ese tremendo milagro? Pedro dice, creo que en los primeros capítulos de Hechos dice, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos callar, so pena de morir como mártires, como murieron todos a excepción de uno de ellos, Juan. Pero contrario, lo que yo les decía el domingo pasado, ¿acaso no era más fácil decir, yo lo vi, pero no hago nada? ¿No era más fácil si tenía un soldado romano que le iba a cortar la cabeza, si decía que creía en Jesús? ¿No era más fácil decir, no, yo no vi nada? ¿No era más fácil? Pero todos ellos murieron como mártires. Y eso es una evidencia muy clara de que ellos lo vieron resucitado. Mira otro grupo más. Dice, más de 500 seguidores a la vez. Y usted mira cómo la iglesia, en sus primeros capítulos, que ya lo hemos visto en este libro de Hechos, la iglesia empezó a crecer y a crecer y a crecer. ¿Por qué? Por el testimonio de estas personas que lo vieron. Pero miren los que siguen. Dice que lo vio su hermano Santiago. ¿Usted se acuerda qué pensaba la familia de Jesús? No creían en él. Sus hermanos eran escépticos. Pero para sorpresa, yo no sé si usted lo sabe, pero me gustaría que usted hoy lo supiera. En la Biblia hay 2 libros escritos por 2 hermanos de Jesús. La carta de Santiago es escrita por este Santiago. Santiago era uno de los detractores de Jesús. ¿Y cómo fue convencido? Cuando vio qué? Cuando lo vio resucitado. El otro es Judas. No lo cita aquí, pero está la carta de Judas. Judas es también hermano de Jesús. Entonces, cuando usted mira a estas personas que están en la lista de testigos, usted dice, carambas, convenció hasta los más escépticos. ¿Y cómo se fueron convencidos? Por la resurrección, al verlo resucitado. Y ellos, estoy seguro de que vieron morir a Jesús. Vieron cuando el soldado le enterró la lanza. Ellos lo vieron cuando expiró y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vieron cuando la tumba fue sellada con esa gran roca. Ellos lo vieron todo. Pero mis hermanos,
Nos queda el último testigo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿quién era el apóstol Pablo antes de que Jesús se revelara su vida? ¿No era alguien que perseguía creyentes? O sea, ¿qué estaba haciendo Pablo? La Biblia nos dice, creo que es en Hechos capítulo 8, que cuando estaban martirizando a Esteban, dicen que las ropas de Esteban cayeron en los pies de él. Es decir, Pablo estaba feliz viendo lo que pasaba. Dice, uy, por fin mataron a ese mentiroso. Pablo estaba ahí. Pablo después dice que pidió cartas, que es lo que nos relata Hechos capítulo 9, que iba camino a Damasco a coger más cristianos. Y ahí es donde oye la voz del cielo en ese camino en Damasco. Pablo era un escéptico tremendo. Sin embargo, él dice, y yo lo vi. ¿Cuándo vio Pablo a Jesús? ¿Quién sabe? Bueno, cuando se le presentó en el desierto. Ahí lo vio. Por eso él dice ahí en Hechos 15, y por último a mí, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Entonces, mis hermanos, segundo argumento que presenta Pablo es porque se le apareció a varios después de ser resucitado. Él está argumentando. Y el último punto, y en este, porfa, le pido que no se me disperse, que esto es muy importante. Lea conmigo versículos 32 al 37. Dice, y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados. Y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Miren que Pablo está argumentando, eso es lo que yo quiero que ustedes me capten hoy. El tercer argumento que da Pablo, bueno, ¿quién recuerda cuál es el primero? Porque lo resucitó. ¿El segundo cuál es? Porque se le presentó a los testigos. Y el tercero es porque Jesús es una promesa cumplida. Jesús es una promesa cumplida. Déjenme y le explico por qué. En lo que acabamos de leer, Pablo está tomando 3 textos del Antiguo Testamento. Y ahí mismo los relata. Y él dice en el Salmo 2. Él está tomando 3 textos. Toma el Salmo 2, toma Isaías capítulo 55, versículo 3, y toma el Salmo 16. Fíjense que en la argumentación que Pablo hace acerca de Jesús, él va a textos del Antiguo Testamento para decir, Jesús cumple estas profecías que se dijeron de él. Pero déjenme le explico. ¿Qué nos dice del Salmo 2? ¿Alguien ha leído el Salmo 2? Es un salmo muy corto. Y ese es un salmo que nos habla de la agitación que habrán las naciones y que esas naciones y sus reyes se van a levantar contra Dios y contra su ungido. Eso es lo que dice el Salmo 2. En el Salmo 2 hay una cosa que a mí me parece tremenda. Y es que el Salmo 2, si no estoy mal, es el versículo 8, dice, honren al Hijo. Y ese Hijo está con H mayúscula. Honren al Hijo, no sea que se encienda la ira de Dios. Pilas a este detalle. El Salmo 2 nos está hablando de que Dios tiene un rey, el cual Él pondrá sobre las naciones. Y que ese rey es su Hijo. ¿Verdad? Pero Pablo usa el Salmo 2 para mostrarnos algo.
Este salmo nos revela que su plan de victoria será llevado a cabo mediante la exaltación del Hijo. Cualquiera que no honre al Hijo de Dios se verá afrontado a la ira de Dios. Cualquiera que no honre al Hijo se verá con la ira de Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo voy a poner un rey en la humanidad que es mi Hijo, y cualquiera que no lo honre se verá enfrentado a mi ira. Eso es lo que usted puede leer el Salmo 2 con calma en casa. ¿Por qué Pablo usa ese salmo? Porque Dios nuevamente nos revela que al resucitarlo es su Hijo. Si Jesús fue resucitado de los muertos, nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios. Mire lo que dice acá. Permítame, yo lo busco aquí rápidamente. Dice acá en el versículo 33. Dice, y ahora nos la cumplió a nosotros, hablando de la promesa, los descendientes al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, el día de hoy he llegado a ser tu padre. Uno se puede confundir ahí, ¿cómo así es que Jesús no había sido siempre hijo? ¿Cómo que ahora ha llegado a ser tu padre? Lo que está queriendo decir este salmo es que Dios nos revela que Jesús es su hijo. ¿Cuándo? ¿Sí me están entendiendo? No, cuando resucita. ¿Sí? Cuando resucita. Por eso Él dice, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Lo que Dios le declara a la humanidad con la resurrección de Jesús es que Él es mi hijo. Él es mi hijo. Entonces dice más adelante, téngame paciencia, porfa. Dice, también ahora salta al Salmo 16. Dice, otro salmo lo explica más detalle. Dice, no permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Y mire lo que dice. Este salmo no hace referencia a David. Cuando usted lee el Salmo 16, pues es un salmo que en parte habla de David. Pero cuando habla de que no permitirás que tu santo se pudra en la tumba, no está hablando ya de David. Mire, en la teología, para los que algún día la quieran estudiar, eso se llama una profecía de doble referencia. ¿Sí? Que está hablando primero de una persona, pero también está hablando de otra. Son profecías de doble referencia. Y aquí dice, no permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. Y dice el 37, no, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Una de las cosas que quiere hacer Pablo acá, mis hermanos, es, en primer lugar, usted sabe que el rey David es una persona muy preciada por el pueblo judío. Pero él está diciendo, con todo y que lo queramos, ese salmo no se refiere a David. Y él dice, ¿por qué? Porque el salmo dice que no dejarás que tu santo vea corrupción. No dejarás que tu santo se corrompa, se pudra en la tumba. Pero Pablo dice, pues no se puede referir a David porque David efectivamente fue enterrado y su cuerpo se descompuso. Y él dice, no, el salmo no se refiere a él, el salmo se refiere a otra persona. Entonces, ¿qué quiere Pablo con lo que está diciendo acá? Está también mostrando que Jesús debe ser el Hijo de Dios porque Dios no dejó que su cuerpo se pudriera en la tumba. Él está usando las Sagradas Escrituras para argumentar todo esto. Ahora, mis hermanos, ¿qué puede recibir alguien si cree en el Jesús que Pablo está argumentando? ¿Por qué es importante creer en el Jesús que la Biblia nos anuncia? Miren, Pablo advierte en el libro de Gálatas que puede haber un grave peligro y es predicar un Cristo diferente. Gálatas lo dice. Podemos inclusive estar en una reunión
religiosa y nos pueden estar hablando de un Cristo diferente al de la Biblia. Tengamos cuidado con eso. Pablo está diciendo, este es el Cristo de la Biblia. ¿Por qué? Porque este es el Cristo a quien Dios resucitó. Este es el Cristo a quien Dios no dejó que su cuerpo se pudriera en la tumba. ¿Qué pasa si alguien cree en el Cristo que Pablo predicaba? Versículos 38 y 39. Dice, hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. ¿Qué pasa si las personas a quien se les presentan los argumentos de fe acerca de la persona de Jesús, los reciben y los creen? Van a pasar dos cosas: sus pecados serán perdonados. ¿Cómo sabemos que eso va a suceder? ¿Cómo sabe usted que si usted le predica a alguien que Jesús es el Salvador, sus pecados serán perdonados? ¿Por qué sabe usted eso? Deme un argumento, por favor. ¿Y qué dice la Biblia? Muy bien. Pero ¿cómo sabemos que lo que Él hizo nos salva? ¿Yo cómo puedo estar seguro de eso, Olver? Por fe, pero fe es creer. ¿Y qué debo creer para que eso se dé? ¿Y qué dice la palabra? ¿Y cómo sé que Él es el único camino y no hay otro? Exactamente, filas, eso es lo que yo quiero que lleguemos a ese punto. Mis hermanos, a ese es el punto que quiero que lleguemos, que podamos decir por qué, por qué, por qué, por qué, porque una persona es perdonada de sus pecados, porque Jesús pagó el precio por ellos. Esa es la razón. El pecado es una deuda con Dios. Si estoy en deuda con Dios, alguien debe pagarlo, o lo pago yo con mi condenación, o lo pagó Jesús al morir por mí. Por eso, si Él muere por mí, yo creo en Él, es cargado a mi favor la justicia de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Debemos tener claro cómo argumentar nuestra fe. Y dice también que quien crea, dice, será declarado justo ante Dios. ¿A qué justicia se refiere cuando dice será declarado justo? Ojo, porque podemos confundir ese término. La justicia, la gente muchas veces la atribuye a la rectitud. No, Él es justo, pero no se refiere a esa justicia. ¿A la qué? Por ahí es la cosa. ¿Es justo por qué? Ha quedado justo. Cuando dice justo, quiere decir que la sentencia que había contra el pecador ya no está en su contra. Ha sido justificado. Es como cuando nosotros nos enfermamos y nos dan una excusa médica. ¿Por qué no vino al trabajo? Porque estaba enfermo. Justifíqueme eso. Aquí está mi excusa. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué no voy a ir al infierno? Porque creí en Jesús. ¿Sí? Porque creí en Jesús. Y Él es quien recibió la ira de Dios para yo ser justificado. Miren, la justificación no quiere decir que yo ya soy una persona recta. Esa no es la justicia que se refiere aquí. Se refiere a que he sido justificado, a que mi maldad fue ya castigada, ya fue pagada, ya fue hecha justicia de mi maldad. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Necesitamos tener claro cómo presentar los argumentos. Y finalmente, mis hermanos, mire qué pasa cuando hay alguien que se la juega por presentar un evangelio con argumentos. No con sentimientos. Ojo, porque a veces los sentimientos a veces nos pueden jugar una mala pasada. ¿Por qué creen en Jesús? Ay, es que yo desde que creí en Él tengo una paz. Bueno, sí, eso es cierto. Pero si la persona no la experimenta, por eso debemos tener argumentos. Mire, un argumento que jamás nos va a fallar es el argumento de que
todos somos pecadores. Todos. Desde el más rico al más pobre, todos somos pecadores, todos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el libro de Romanos. Es un buen argumento. Por eso cuando usted va a presentar el Evangelio, yo le aconsejo, no empiece diciéndole a la gente Dios lo ama, porque hay gente que eso no le importa. Hay gente que está tan llena, y su ego está tan inflado, que usted le dice Dios lo ama y le entra por aquí y le sale por el otro. No le importa. Pero sí siempre es importante que advirtamos acerca de que hay un Dios justo que está demandando santidad, que la humanidad ha transgredido sus mandatos y que todo el que los transgrede es digno de condenación. Ese es un buen inicio para presentar el Evangelio. Pero después usted les dice que hay un camino, que hay un puente, lo que decía volver acerca del camino. Si Dios nos dio un camino para que podamos llegar a Él, y es Jesucristo. Y solamente por Él y por medio de Él podemos ser salvos. Es bueno que la gente escuche que si no confían en Cristo para salvación, estarán expuestos al lago de azufre que arde por los siglos de los siglos bajo la ira de Dios. Mis hermanos, el infierno no lo creó Satanás. ¿Sabe que hay mucha gente que piensa que el infierno lo creó Satanás? ¿Sabe quién hizo el infierno? Dios, porque Dios es justo. Dios es justo, pero dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es bueno que la gente sepa, ¿no? Que siempre estamos expuestos o a la condenación, a la gracia, que Dios quiere que nos acojamos a la gracia, pero hay gente que está empecinada en ir a la condenación. Mis hermanos, finalizo con estas preguntas, ya cerramos. Mira algo, qué pena. Versículos 42 y 43. Dice, cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros formamos personas con argumentos bíblicos, vamos a tener discípulos que amen la Biblia. ¿Sabe? La exposición de Pablo acerca de la gracia de Dios fue tan eficaz que las personas de ese grupo se fueron detrás de ellos. Por favor, explíqueme más. ¿Cuándo nos vemos? Explíqueme porque no entendí esto, pero yo quiero entender más. Y Pablo y Bernabé los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. Hermanos, ¿cómo nos estamos preparando para dar explicación de nuestra fe? ¿Cómo nos preparamos? Si alguien lo coge a usted en la calle y le empieza a preguntar, ¿está usted preparado? Debemos prepararnos, debemos leer la Biblia, debemos orar que Dios nos dé entendimiento. Debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe con humildad y con respeto. ¿Cómo está basada tu fe? ¿En la palabra o en lo que sientes? Porque muchas veces nuestros sentimientos nos van a engañar. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero nuestra fe debe estar fundada ¿en qué? En la palabra de Dios. Salmo 119 dice que su palabra es lumbrera mi camino. Dice Pedro que esa es la antorcha más segura que alumbra en la oscuridad. Entonces, ¿en qué está basada nuestra fe? Debe estar basada en la palabra, mis hermanos. En la palabra. Porque la palabra te va a guiar por el camino seguro del por qué crees lo que crees. Eso es muy importante. Algunas personas dicen que la interpretación de Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjate que la primera palabra dice que la fe es la certeza, la seguridad. Pero esa fe no es una fe ciega. Es una fe que, mire, por ejemplo, hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Y ese libro fue escrito de un hombre que era un escéptico.
pero que tenía dudas sinceras y Dios se las resolvió y hoy en día es un tremendo creyente. ¿Sí? Debemos tener en cuenta eso. Ahora, cuando tú le cuentas a otros las razones de tu fe en Jesús, ¿cómo lo haces? ¿Eres humilde y respetas a aquella persona a quien le estás hablando? ¿O solamente lo quieres descrestar con tus 100 libros de teología? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo estás tú presentando tu fe? ¿De una manera sencilla, de una manera humilde? Ahora, ¿de qué manera impacta tu fe al saber que por medio de la resurrección de Jesús, Dios te confirma que Él es su Hijo? Es un suceso histórico. Mis hermanos, algún día lo hablaremos, pero algunos dicen, no, Jesús es un invento de las personas. Pero ¿sabe una cosa? En la historia hay 3 fuentes confiables de que Jesús fue, es decir, sin citar la Biblia, hay 3 fuentes confiables que podemos hablarle a una persona de que Jesús fue una persona real que vivió aquí en la tierra. 3 fuentes confiables. La primera, obviamente, las personas que vivieron con él en ese tiempo, tenemos pues los textos de la Biblia. La segunda, tenemos, se me olvidó el nombre de un historiador, Flavio Josefo. Tenemos a Flavio Josefo, que es un judío que, aunque escéptico, cita que Jesús fue un personaje real. ¿Sí? Y tercero, hay fuentes tempranas, más o menos del año 60 después de Cristo, de personas cercanas al gobierno romano. Está Tácito, se llama Tácito, hay otros, que en sus libros citan a Jesús como un personaje de su época. Y ellos eran ateos, ellos no eran creyentes. Pero ese sería un tema que podríamos hablar después. Pero hay esas 3 fuentes, ¿sí? Entonces, mire, si nosotros, en primer lugar, hemos creído, el Señor nos ha dado su Espíritu y tenemos su Espíritu viviendo en nosotros, nos ha dado paz, nos ha dado amor, nos ha dado salvación, pero creemos en el Jesús de la Biblia, y usted puede estar seguro de que es así porque Él fue resucitado de los muertos. ¿Cómo cambiaría su percepción de las realidades divinas? Miren, cuando yo vi por primera vez en teología las clases de escatología, de todo lo que es los tiempos del fin, mire, yo llegaba aquí a la casa y a mí todo me temblaba. Yo decía, Dios mío, tú estás pronto por venir, Señor, esto es inminente. Y el mundo está como si nada, esto es inminente. Mis hermanos, Jesús es el Hijo de Dios y Él va a venir como Él prometió que lo haría. ¿Qué valor toman para ti entonces las promesas de Jesús, las advertencias de Jesús y sus profecías que Él dijo si Él en verdad es el Hijo de Dios? Jesús dijo que Él iría a la casa de su Padre a preparar morada para nosotros. ¿Qué piensas ahora que sabes que Él verdaderamente es el Hijo de Dios? ¿Qué piensas ahora si sabes que Él dijo que Él vendría ya no como cordero, sino como león en su segunda venida? Que Él va a venir a juzgar. Ya no va a venir como un cordero, va a venir como un rey y un león rugiente. Es que, caramba, se me fue el tiempo, pero bueno, les voy a decir esto en un minuto. Les prometo que ya acabo. Creo que es el libro de Zacarías. El libro de Zacarías nos relata el momento en el que Jesús viene a la tierra. Y ya no viene como cordero, viene como león. Y dice la Biblia que Él se va a enfrentar a esos ejércitos que van a querer ocupar a Jerusalén. Y Él dice, la Biblia dice que Jesús los va a herir de tal manera que va a hacer que se carcoma su lengua y se sequen sus ojos. La Biblia lo dice. Y dice que los cuerpos van a caer en el piso y que van a durar meses recogiéndolos de la cantidad de personas que morirán bajo su juicio por querer invadir a su pueblo. Imagínense eso. Ese es el Jesús como león. Como león. Isaías nos dice que lo vio y dice que lo vio a Él todo lleno de sangre.
y que Isaías le pregunta, Señor, ¿por qué estás así? Él le dice, estoy pisando el lagar de la ira de Dios. Ese es el león, mis hermanos. A veces nos acostumbramos como a ver a Jesús el carpintero, pero allá, y cualquiera que enfrente su ira, no se lo deseo a nadie, porque va a ser una ira tremenda, tremenda. Entonces, qué bueno que nosotros podamos creer, pero a los que hemos creído tenemos esperanza, porque vamos a estar con Él para siempre. ¿Saben una cosa que vamos a ver los que creemos en Él? Lo vamos a ver Él reinando aquí en la tierra, porque Él va a venir y va a reinar desde Jerusalén. Lo vamos a ver ahí gobernando, justo. A Él nadie lo va a transar con millones. Él va a gobernar justamente. Lo vamos a ver. Imagínense lo gozoso que será. ¡Que viva Jesús! Él es nuestro Rey. Imagínense esa alegría. ¡Qué alegría! ¿Y por qué? Porque Él nos lavó con su sangre bendita. ¡Uf! ¡Qué bello eso! Ninguno de nosotros lo merece, mis hermanos. Pero Él es tan bueno que por su gracia nos lo concede. ¿Cómo puede animar tu valor para llevar el Evangelio? Al ver que lo que hoy sabemos de Jesús es el testimonio de aquellos que lo vieron resucitado. Somos competidores en una carrera de relevos. Esta es la generación en la cual Dios ha encomendado llevar su Evangelio. ¿Has tomado la bandera? ¿Has tomado esa marca de otras personas que ya murieron, pero te la entregaron a ti? Toma, ahora llévala tú en esta generación. Tú no puedes llevar el Evangelio a personas que están más allá del tiempo definido para ti. Tú no puedes llevar el Evangelio a los que murieron antes de que tú nacieras o creyeras. Pero tú sí lo puedes llevar a la generación de hoy. De hoy. Entonces, mis hermanos, espero no haberlos enredado porque sé que fue un poco complejo el tema. Pero lo que yo busco con este tema es que entendamos que en el Evangelio debemos aprender a presentar argumentos. Debemos estar listos para dar defensa de la fe con humildad. Mis hermanos, los agnósticos, los ateos y muchas otras personas ya no lo son solamente por convicción, ¿sabe? Los ateos de hoy en día son personas que se han preparado, que han profundizado en su ateísmo. Y no podemos ir a decirles, Dios te ama. Tenemos que prepararnos en la palabra, mis hermanos. Prepararnos en la palabra. Dios nos dé esa gran capacidad. Pero el primer convencido, ¿quién tiene que ser? Nosotros. Yo no puedo ir a hablarle a personas que te pregunten si yo no estoy convencido. Por eso yo sé muy bien en quién he creído. Yo sé muy bien. ¿Usted sabe bien en quién ha creído? Si usted me dice que no, no le voy a decir nada. Lo que importa es que hoy usted pueda decir, entiendo y voy a profundizar más en mi fe. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti por esta palabra. Damos gracias, Señor, porque hoy hemos entendido lo importante que es dar razón de nuestra fe, Señor. Ayúdanos a ser así de claros y contundentes, que seamos verdaderos espadachines de tu palabra, Señor. Así como cuando tú fuiste tentado por Satanás y dijiste, escrito está, escrito está. Y a tener la convicción tan clara como la que tuvo Pablo, que dijo, porque yo sé muy bien en quién he creído. Señor, forma en nosotros creyentes estructurados que saben muy bien el por qué creen y en quién creen, Señor. Que saben muy bien lo que pueden esperar de ti, Señor. Padre Santo, gracias, porque una de las evidencias contundentes de la realidad del Evangelio es que tú resucitaste a Jesús. Queremos darte gracias por eso. Gracias, Señor, porque también Él se presentó ante muchos testigos. Y gracias, Señor, porque tu resurrección es el cumplimiento de esa gran promesa. Señor, tú no nos rescataste ni con oro, ni plata, ni con cosas preciosas, sino con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Es una promesa cumplida. Y todo aquel que cree
Señor, en esa promesa, bendito Dios, qué bendición será saber, Señor, que podemos tener perdón de pecados y ser hechos justos delante de tus ojos. Señor, hoy te ruego que si alguien haya escuchado este mensaje, pueda ser guiado por ti, a poner su fe en ti, que sus pecados sean perdonados al creer que Jesús es tu Hijo y que sean hechos justos delante de tus ojos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, iglesia. ¿Cómo les pareció el mensaje? Oh, no, yo todavía tengo los golpes de la abuelita aquí en la cabeza. Qué angustia con eso. Vamos a hablar por las ofrendas. La semana pasada les hablaba de Cornelio, ¿no? De cómo el ángel le decía que sus ofrendas habían llegado para la memoria delante de Dios. Y me encontré esta perla que les voy a leer hoy. Y con esto quiero motivarlos. Dice: Jehová te oiga en el día de su conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. Aquí vamos otra vez a Dios haciendo memoria de nuestras ofrendas y vamos a orar por ellas porque necesitamos que el Señor en estos días y con estos mensajes vaya que nos haga visita. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el mensaje que nos has dado hoy, Señor. Un mensaje bastante profundo, un mensaje que nos llena, Señor, de motivación a prepararnos más en tu palabra, Señor, a estudiar más tu palabra, Señor. Hoy queremos bendecirte, Señor, con la ofrenda de lo que tú nos has dado, con la provisión de lo que tú nos has dado durante todo este tiempo, Señor. Tiempos de pandemia, tiempos de encierro, Señor, pero tus cuidados y tu provisión siempre ha estado con nosotros. Y con lo que tú nos has dado, queremos honrarte el día de hoy, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, nos preparamos para salir también. Queremos que nos lleves, Señor, de tu mano derecha y que te vengas con nosotros a nuestras casas, que estés con nosotros esta semana, nos bendigas, nos llenes de conocimiento, de sabiduría, bendigas la obra de nuestras manos y nos acompañes durante todo el tiempo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga, ya saben, el miércoles por Facebook, el domingo aquí, y nada, bendiciones para todos, amén. A los de las casas, bendiciones, un abrazote enorme.